Qué gusto. Buenas tardes en este domingo 16 de mayo. En verdad estoy muy emocionado por estar transmitiendo contigo esta emisión de Acontecer de domingo 16 de mayo. Esta semana hemos sido todos conmovidos por las circunstancias, los acontecimientos que han estado desarrollándose en el Medio Oriente, especialmente en el conflicto palestino-israelí, allá en el territorio de Israel. Un país que amo con todo mi corazón, de verdad, admiro, aprecio tremendamente lo que está sucediendo en Israel y además se me hace, pues que es la tierra bíblica, obviamente es el centro de la tierra que Dios escogió para llamarnos y a poner atención. Lo que ustedes están viendo en sus pantallas es el domo de la explanada de las mezquitas, sobrevolado por unos helicópteros de la Fuerza Aérea, que la Fuerza Aérea en Israel se llama la Fuerza de Defensa Israelí. Y en la siguiente imagen que ustedes están viendo es lo que se llama el famoso domo de hierro. Si tú te fijas, no son fuegos artificiales. Esto es algo muy serio. Esto es un ataque real de proyectiles. Casi están llegando a los 2.700 proyectiles generados desde la famosa franja de Gaza que va hacia el territorio tanto del sur como del medio y un poquito más al norte de Israel. Esta semana los militantes, que es una fuerza armada que más bien se me hace como un cartel terrorista de Hamas y el Yihad Islámico, irrumpieron sobre una serie de acontecimientos que te voy a relatar esta tarde y llevaron a cabo lanzamiento de todos estos proyectiles. Vamos a platicar esta tarde de esto. El tema me fascina. Estoy muy cerca de contarte desde mi punto de vista en qué consiste todo esto. La pregunta es, ¿qué es Palestina? Y quiero contestarla junto contigo esta tarde. ¿Y por qué el conflicto con Palestina? Voy a tratar de explicarlo, pero antes, ¿por qué no empezamos como debemos empezar todos los eventos que podamos hacer en nuestra vida, que es orando? Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y vamos a orar en esta tarde. Padre amado, Jesús, muchas gracias por esta tarde que nos das la oportunidad de reunirnos nuevamente alrededor de tu palabra y alrededor de los acontecimientos que están sucediendo. Dios, estoy muy emocionado, pero a la vez expectante, y creo que todos estamos siendo conmovidos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en todos los niveles, en todas partes del mundo y especialmente en Israel. Esta tarde, Dios, te pido que nos abras el entendimiento para descubrir y entender hasta dónde y qué está pasando en Israel y que nos dejes meditar como tú nos dices, que velemos, que estemos pendientes, que oiremos de guerras y de rumores de guerras y que velemos porque los días son malos y en esa vigilia sobre las cosas que nos pasan alrededor, déjanos descubrir, Dios, más de ti y el propósito de todo lo que estamos viviendo. Te damos gracias, Dios, por el tiempo que nos has permitido vivir y te pido que nos bendigas para que esta reunión sea una reunión edificante que nos lleve más cerca de ti, de Jesús, el Mesías, en su nombre pedimos todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar leyendo Deuteronomio 28. Este versículo de Deuteronomio al principio dice, el Señor derrotará a tus enemigos. Fíjate bien, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. El Señor enviará bendición sobre tus graneros, bendición sobre todo aquello que pongas en tu mano, bendición sobre la tierra. El Señor te confirmará como pueblo suyo, como te lo ha jurado siempre, cuando cumplas los mandamientos que el Señor tu Dios te da. Y bueno, están pasando estas cosas delante de nuestros ojos. Es una promesa sobre el pueblo de Israel. Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti. Y en este momento somos testigos tú y yo de todo lo que está pasando en Israel, en el país que el Señor juró a tus padres que te daría. El Señor hará sobreabundar tus bienes, tu fruto de tu vientre, el fruto de tus animales, el fruto de tu tierra. El Señor te abrirá tesoro de su bondad, el cielo,
Y bueno, de verdad, lo que estamos viendo en esta semana ha sido increíble porque estamos viendo literal cómo Dios ha estado proyectándose en el cielo el cuidado de este pueblo increíble que es Israel. El desarrollo militar que ha logrado, dice que ante nuestros ojos, sin duda, estamos viendo la armada, quizá la más avanzada armada del mundo. Una armada muy pequeña, pero donde involucra a todos y cada uno de sus ciudadanos, el plomero, los maestros, los jóvenes, los adultos, todos forman parte de las reservas que luchan por el bien de la nación de Israel. Termino diciendo que el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás por encima de todo y nunca estarás por debajo. La decisión del primer ministro que acaba de volverse a reelegir dentro de unas elecciones un poco tensas y discordantes y que todavía no se logran asentar, finalmente el primer ministro Benjamín Netanyahu volvió a ser convocado para que, en lugar de convocar al nuevo gobierno que estaba en manos del señor Gantz, ahora volviera otra vez a intervenir como consejero y como guía y como líder Netanyahu. Termino diciendo el pasaje de Deuteronomio 28:14 que dice: siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que yo te mando hoy para que las cumplas. Esa es la pregunta. ¿Dónde está Israel hoy? Y bueno, finalmente estamos viendo ante nuestros ojos un acontecer que nos debe llamar la atención, y como decíamos al principio cuando estábamos orando, Dios nos guarde velando sobre los acontecimientos que están sucediendo y nos guarde atentos. Te doy la bienvenida a este acontecer. Lo primero que quiero mandar a esta difusión es esta imagen que tú estás viendo de este mapa. Este mapa en donde tú ves perfectamente la locación de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza y Cisjordania, lo que se llama el West Bank. Puedes saber que el West Bank en inglés quiere decir el lado oeste del río. ¿Por qué? Porque el río Jordán divide naturalmente hacia Jordania. Si tú ves en la imagen, lo distingues completamente vertical. El límite, la delimitación del río Jordán que va desde antes del mar de Galilea hasta el mar Muerto, y naturalmente esa es la frontera. Si te fijas que del lado oeste está el West Bank, está sobremarcado, tú lo puedes ver perfectamente en esta imagen, y que en medio de ese West Bank está Jerusalén. Y bueno, Jerusalén hubo un tiempo que fue parte, estaba dividida la ciudad, eso es importante que lo vayas teniendo en cuenta, y durante un tiempo Jerusalén estaba dividida y formaba parte de ese West Bank. Esa zona de Cisjordania o West Bank, junto con Gaza, que tú lo ves perfectamente en este mapa, te da la impresión geográfica de lo que está pasando. Bueno, si tú ves el área de acción de los misiles que surgen desde el norte de Gaza hacia el norte de Israel y hacia el sur de Israel, como ves la ciudad de Beersheba, lo menciona en la Biblia, desde Dan al norte hasta Beersheba, era el territorio bíblico que está mencionado en la Biblia. Tú lo ves en el mapa perfectamente y tú puedes descubrir justamente el alcance que está teniendo los misiles, los proyectiles que está llevando a cabo estos ataques. Estamos en el séptimo día de estos ataques. Bueno, Gaza, déjame decirte que es un territorio con 2 millones de habitantes. Eso es importante que te diga. La superficie de este lugar que tú estás viendo en tu pantalla son nada más y nada menos que 350, 360 kilómetros cuadrados. Es un espacio muy pequeño de tierra que está muy poblado. Dicen que es la zona más poblada del mundo por metro cuadrado. Quiere decir que hay una gran cantidad de personas que no tienen servicios, que no tienen, digamos, forma de vivir. Están sobreviviendo. Y bueno, en lugar de que su gobierno, que es Hamas, y que tristemente es más bien para mí una facción terrorista, está enfocado en destrucción, inclusive sin humanidad hacia su propia gente, no le importando su propia gente, porque el odio ha rebasado la humanidad o el carácter humano del gobierno.
está sufriendo la población de Gaza y es un tema. Ahora, Gaza es un tema bíblico. Y yo te puedo decir que ahí tú puedes encontrar el nombre de Palestina. Palestina realmente es Gaza. Si tú te vas al original hebreo, en la Biblia Strong, en la palabra 6429 y la palabra 6430 del hebreo, tú vas a encontrar que la raíz hebrea para filisteo es palestino. ¿Qué quiere decir? Bien interesante lo que está pasando y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esto, pero los enemigos acérrimos de toda la vida en Israel han sido los filisteos. Si tú conoces la Biblia, sabes perfectamente este asunto y viene de Gaza, ¿ok? Ahora, quiero comenzar diciéndote que lo primero que se ha afectado en este momento es el turismo en Israel. Estaba a punto, Israel estaba a 2 semanas, posiblemente en estos días, quizá la semana que entra, iban a levantar completamente la restricción por COVID-19 en todas las actividades públicas y privadas de Israel. Lo primero que te quiero decir es que pues ya estaba por reanudarse el turismo, que por cierto había anunciado el Ministerio de Turismo de Israel y el Ministerio de Relaciones Exteriores que México no podría mandar ningún pasajero, turista, viajero desde México por el mal manejo que ellos consideran que ha tenido México, entre otros países como India, como Etiopía, como Brasil. Entonces, fíjate, en mi página quiero enseñarte que ustedes saben que yo he estado varias veces en Israel y me fascina. Bueno, esta es mi página. Yo tengo una sección específicamente destinada para los viajes a Israel. Han sido una tremenda bendición. Si tú has viajado a Israel, sabes que visitar Tierra Santa ha sido algo muy hermoso. Y bueno, hemos emitido un comunicado en donde definitivamente el viaje a Israel hasta este momento está en espera de que terminen estos acontecimientos, porque nadie va a querer viajar ahora a Israel, y mucho menos con los acontecimientos que están sucediendo en cuanto a estos bombardeos y con las limitaciones del COVID-19. Ahora, este es un conflicto que yo llamaría sin solución. La palabra clave con la que yo quiero arrancar este conflicto entre Palestina e Israel, quizá, no lo sé, pero quizá es a lo que se refiere Jesús cuando hablaba de paz y seguridad. Cuando dice, cuando oyes de guerras y rumores de guerras, hemos oído de guerras y rumores de guerras de todo el mundo, pero nunca, quiero decirte que esta semana lo que ha pasado en Israel, en el Medio Oriente, es algo sin precedentes. Al leer 1 Tesalonicenses 5:3, tú ves lo que bien dice la palabra y dice, de repente, cuando la gente diga paz y seguridad, por favor, ten en cuenta que esta palabra paz y seguridad es algo que nos resuena a todos los que estudiamos la Biblia. Paz y seguridad. Y si tú la traspasas a las noticias de hoy, te das cuenta que lo están mencionando paz y seguridad. Paz para vivir en paz y seguridad para vivir en seguridad. Y ahorita se ha roto esa paz y se ha roto esa seguridad. Es el preámbulo, es la entrada, es el camino que lleva a esta profecía que se va a cumplir un día. Primero con la llegada del anticristo, que va a traer una falsa paz y una falsa seguridad por 3 años y medio. Después 3 años y medio de una profunda persecución contra la nación de Israel, que inclusive estamos viendo cómo se están perfilando algunos países en este momento al respecto, extremistas, islámicos, en pro de Palestina en todo el mundo. Vimos algo que pasó en Canadá, como marchas en pro de Palestina violentas, al grado de que se está reviviendo aquella noche de los cristales que se rompieron con los nazis, o está reviviendo esa persecución anti-sionista, todo esto se está empezando a vivir ahorita. No quiero dejar de decir que hay otros países que a la vez están a favor, apoyando Israel. Bueno, México no se ha pronunciado al respecto, posiblemente se pronuncie en estos días, no lo sé, pero terminando de leer dice, cuando de repente digan la gente paz y seguridad, dice, o sobrevendrá de repente destrucción como la que llega a una mujer encinta. Esto lo viene diciendo Pablo en Tesalonicenses,
justamente avisando que la tribulación va a tener mucho que ver cuando llegue la paz y la seguridad. Efectivamente, no hay paz y no hay seguridad en estos momentos, por lo tanto, está por venir ese momento de tribulación. El conflicto es un conflicto sin solución. ¿Por qué? Porque no va a llegar ni siquiera con el anticristo. El falso Mesías que va a llegar no va a traer paz y no va a traer solución, como tú lo puedes ver en este momento a través de lo que está sucediendo. Parece que nadie puede poner orden, nadie puede parar el conflicto. Está impresionante, solo Jesús lo va a hacer. Así es que, ¿qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo una serie de ataques, prácticamente, fíjate bien, ataques de Gaza hacia Israel. Israel ha respondido a esos ataques porque ¿qué país en el mundo no recibe 2.500 bombas y no hay forma? Claro que tiene que responder, claro que se tiene que defender. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo que Israel se defienda de estos ataques. Ahora, vamos a tratar de analizar un poco el conflicto. Quiero decirte que antes de avanzar, hasta hoy, domingo, más o menos, hay 170 muertos del lado palestino. Hay aproximadamente unos 20 muertos civiles del lado de Israel. De estos 170 fallecimientos tristes, lamentables, por todos lados, nunca va a ser bueno esto. Por lo menos 100 han sido absolutamente terroristas, nombrados con nombre y apellido, identificados perfectamente por el Ministerio de Defensa de Israel. Hay más de 1,000 heridos ya en Gaza y la destrucción que tienen es abrumadora. De por sí Gaza era un país, una zona muy lastimada, con cero crecimiento económico, pues esto lo va a traer más. Israel, por otro lado, dice que la mayor parte de estos objetivos han sido objetivos militares, en donde han querido alcanzar bodegas de armamento, de almacenamiento de bombas, de misiles, de proyectiles y las fuentes de donde ellos proyectan esos proyectiles. Sin embargo, no han podido llegar a culminar con esto. Te voy a decir por qué. Porque Israel no ataca a los civiles. Quiero dejarte claro que yo defiendo absolutamente a la nación de Israel en el sentido de que no hay, y te lo voy a decir sin lugar a equivocarme, no he oído que una nación o que un ejército avise a la población civil cuando va a bombardear. Tiene cuidado como premisa principal, prioritaria, el ejército de Israel tiene cuidado por los civiles. Mientras que Gaza usa civiles como escudo, Israel no ataca a civiles, defiende a los civiles de su población. Así es que ellos hacen esto que tú vas a ver en esta imagen. Ellos hacen lo que se llama roof knocking, tocan el techo. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, tú estás viendo aquí esta imagen de las Fuerzas Armadas de Defensa. Por ejemplo, si tú ves este tweet que estás viendo en tu pantalla, estás viendo el tweet que se llama Fuerzas de Defensa de Israel. No se llama Armada de Israel, se llama Defensa de Israel. Pareciera que nunca, y quiero decirlo claramente, escúchame bien, nunca Israel ha iniciado una guerra, nunca. Ok, las fuerzas de defensa se están defendiendo para contraatacar a los ataques que han recibido, que han destruido, ha tenido destrucción material y de civiles en el territorio de Israel. Ellos identifican objetivos militares que en Gaza, lo que ellos han hecho, las fuerzas del yihad islámico y las fuerzas en Gaza, de Hamas, lo que han hecho es poner escudos de mujeres y escudos de niños para defender, porque saben que Israel no va a destruir esto. En la próxima imagen que tú estás viendo aquí, en una caricatura, tú puedes observar cómo el niño sube a la azotea de su edificio y dice, oye, ¿cómo? Si tú lanzas desde aquí los proyectiles, ¿no nos van a venir a atacar? Bueno, lo que hace Israel justamente es, si tú ves la siguiente imagen, tú puedes entender cómo ellos les avisan. Aquí está, pues este video está recibiendo la llamada el dueño de un edificio que le están avisando
que su edificio va a ser atacado porque aloja al Hamas. A través de algún señuelo, a través de volantes, a través de llamadas telefónicas. Dime qué país en el mundo avisa a sus objetivos militares que van a ser atacados y los llama por teléfono. Esto es increíble. Tú estás viendo en este video la imagen real. Hay llamadas por teléfono donde esta semana se avisó a las personas que desalojaran para que no causaran muertes de inocentes. Ahora, entrándonos más a fondo a este conflicto, te quiero decir que todo empezó al combinarse una serie de cosas muy interesantes que están pasando, y vamos a entrar a estas imágenes que tú vas a ver ahora. Son escenas de lo que pasó a partir del 7 de mayo. Fíjate bien, esas escenas que tú estás viendo en tu pantalla en este momento son escenas en la mezquita de Al-Aqsa, en el monte del templo. Tú sabes que en el monte del templo, la explanada de las mezquitas, hay dos mezquitas: el domo dorado, el domo de la roca, y la mezquita de Al-Aqsa. Bueno, el día de Ramadán, que fue los viernes, los árabes suben a rezar a su tercer sitio más sagrado del Islam, que es ahí. Y estando ahí, ellos empezaron a lanzar piedras a la policía de Israel. Tú no puedes pensar que Israel no iba a hacer nada. Ellos empezaron a lanzar piedras el viernes 7 de abril. ¿Y sabes lo que hicieron? Obviamente, la policía empezó a detenerlos, empezó a defenderse, y ellos se escondieron en la mezquita de Al-Aqsa. Dentro de la mezquita de Al-Aqsa, y quiero aclarar esto, fueron los mismos musulmanes los que prendieron en algunos casos bombas de humo, que hizo que se vieran imágenes como que parecía que la policía de Israel había ingresado a la mezquita, pero fue al revés. Se fueron a esconder dentro de la mezquita. Y bueno, tristes acontecimientos que se suman a algo muy interesante. En este momento te quiero agregar este detalle. Hace, no sé exactamente si son 15 o 20 años o más, en una zona de Israel que se conoce dentro de del barrio árabe de Jerusalén, zona de Jerusalén, en el barrio que se llama, perdón, todavía este video todavía no lo pongan, si quieren, quiero nada más aclarar, podemos quitar este video ya. Quiero aclarar, en Jerusalén, en la zona que se llama Sheikh Jarrah. Esto si tú has viajado conmigo a los viajes, normalmente el hotel donde nos quedamos, en el Olive Tree o en el hotel de esa zona que estaba cerca del Jardín de la Tumba y de la Puerta de Damasco, en esa zona hubo estos disturbios también. Se juntaron con el Ramadán, con lo que estaba pasando en la mezquita, y en el barrio árabe resulta que estalla un problema tremendo de desalojo de familias palestinas que se habían instalado en este barrio. Pareciera que tenían años, y sin embargo no estoy seguro si son 8, 5 o 12 familias que durante varios años, esto fue un asunto en la Corte de Israel, en la Suprema Corte, y justamente, malamente, tristemente, en este momento resulta que sucede que la Corte da un veredicto a favor de las familias judías. Iban a desalojar a estas familias, y bueno, esto ya no se permitió y empezó a generarse disturbios. Tú lo has de haber oído en la Puerta de Damasco o en el barrio de Sheikh Jarrah, no sé si lo pronuncio bien, pero en toda esta zona donde está el Hotel Colony, que era parte del West Bank, que en algún tiempo estuvo en manos efectivamente de Jordania, y hubo asentamientos palestinos. Esto, quiero decirte que se junta, estamos hoy a 16 de mayo, se junta todavía más con el 14 de mayo. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión declara la independencia del Estado de Israel, y para los palestinos esto marca la creación del Estado de Israel, y por lo visto para ellos fue una catástrofe, literal, la catástrofe en árabe, Nakba, la expulsión de las familias de palestinos, porque efectivamente
al formalizarse el Estado soberano de Israel, hubo familias en Jerusalén que fueron expulsadas. Sin embargo, otras quedaron en el barrio ahí. Finalmente, esto marca la creación del Estado libre y soberano de Israel, pero había generado una situación entre quién tenía la potestad previa de dominio sobre esas casas. Bueno, este conflicto sucede entre el día 7, el día 10 de diciembre, de mayo, que se junta con el 14, que para los árabes es el Nakba, de la gran catástrofe, y van a expulsar, por una orden de la Suprema Corte, van a expulsar a estas familias, pero aquí resulta que esta expulsión de los árabes de la zona, que fue justamente lo que hizo, fíjate bien, el emperador Adriano en el año 132, al expulsar a los judíos de ese mismo lugar y de así formar la Palestina o la Siria Palestina. Ahora sí, el video que tú estás viendo lo describe perfectamente. El emperador, recuerda este emperador, año 132 aproximadamente, el emperador Adriano decide expulsar el último bastión de judíos en Judea y hace 2 decretos como emperador. Primero, acaba con la última revuelta, la famosa tercera revuelta después de la destrucción del templo en el año 70 al 73 con Tito. En el año 132, la última revuelta, que fue la famosa revuelta de Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba, te va a sonar si conoces la historia de Israel. Este fue el último valiente, inclusive algunos pensaron que era el Mesías, porque él quería ganarle al Imperio Romano. Tú sabes que para ese entonces Grecia había decaído, toma el Imperio Romano toda esa zona y Judea era una provincia del Imperio Romano. Adriano, completamente harto, atribulado, porque los judíos, y a través de este valiente Bar Kokhba, le había hecho la vida imposible, había desacreditado a la misma armada romana, decide crear el Estado de Palestina o de Siria Palestina. Y aquí es donde viene la referencia. Si quieren volver a poner el mismo video, quisiera que se repitiera, por favor. Aquí es donde viene la referencia de los filisteos. Adriano preguntó, ¿cuál es el enemigo más grande de Israel? Los filisteos, los palestinos. Bueno, le vamos a llamar a toda esta zona, ya no se va a llamar provincia de Judea del Imperio Romano, se va a llamar provincia Palestina del Imperio Romano o Siria Palestina. Y en el caso de Jerusalén, el emperador romano borra el nombre del mapa de Jerusalén, borra primero a Judea y pone Siria Palestina y borra el nombre de Jerusalén y en ese momento llama a Jerusalén, y si te fijas lo escriba muy bien, Aelia Capitolina. Esto es historia. Ahí surge el nombre de Palestina. Pero yo, desde mi punto de vista, este es un punto de vista personal, y yo no tengo nada en contra de los palestinos. No hay, el que yo esté a favor de Israel no quiere decir que esté en contra de los palestinos. Yo creo que podemos coexistir completamente. De hecho, yo he estado ahí y he sido partícipe de cómo coexisten palestinos y judíos en la misma zona y a todos les va bien. Sin embargo, hay un grupo radical que simple y sencillamente no quiere lograr esto y levanta en violencia y bueno, jamás es uno de estos. Quiere decir que lo mismo que hizo Adriano al expulsar a los judíos y llevar a los palestinos a tomar posesión de esas tierras, hoy a través de este es el conflicto y sigue el conflicto. Ahora, en esa siguiente imagen quiero decirte que veas cómo este es un mapa actual no actual, es un mapa antiguo que actualmente lo puedes ver. Y estas dos imágenes, fíjate, este es un mapa, es un mosaico tal cual, que se presenta el cardo. Si tú te vas ahora a la siguiente imagen, tú vas a ver el cardo físico, tal cual como fue en aquel tiempo. Y bueno, sumado a todo esto, el 10 de mayo, fíjate bien, hace 7 días apenas, era el día de Jerusalén. El 10 de mayo celebraba la reunificación de Jerusalén. Los judíos la celebran, si tú ves esta otra imagen,
Los judíos lo celebran cantando y bailando, la reunificación de la ciudad, y salen por las calles a bailar. Quizá viste esta imagen. Esta imagen para mí fue como apocalíptica. Salen de las calles a bailar porque era el día que celebraban a Jerusalén como nuevamente unido de las dos, el West Bank y el East Bank, o bueno, ya era todo unificado. Entonces ellos bailan, cantan y llegan al Muro de los Lamentos, que es lo que tú estás viendo, pero los disturbios siguieron, porque arriba, en el Monte de las Mezquitas, quemaron un árbol. Muchos pensaron que estaba quemando la mezquita. Ven nada más, esta imagen es apocalíptica. Y bueno, comienza la violencia y ahí se desata esta escalada de violencia a partir de la tarde, de la caída del sol del lunes 10 de mayo. Estamos a 16 de mayo y esto aún no para. Esta imagen, como tú lo estás viendo, es apocalíptica. Es justamente los residuos de esta quemazón que hizo, de esos disturbios que tú también viste previamente en las mezquitas, en la explanada de las mezquitas. Así es que inicia a partir, no sé exactamente si inmediatamente o al día siguiente, la operación de las Fuerzas Armadas. Ahí sí, todas las Fuerzas Armadas, la policía, el Mossad, todas las Fuerzas Armadas de Israel, junto con las Fuerzas de Defensa de Israel, la operación que se llama Guardián de las Murallas. En total, ya Hamas empieza a mandar misiles o proyectiles que rebasan la línea roja, que le llaman porque llegan más allá de cierta distancia, que atentan contra Jerusalén y contra Tel Aviv. El haber escuchado estas noticias, bueno, empezamos a ver, no sé si tú viste esto, pon atención, porque esto que tú estás viendo no es una fiesta de fuegos artificiales. Estas son bombas. Fíjate bien, y con lo que yo estaba leyendo al principio de Deuteronomio, cómo en los cielos Dios despliega lo que han hecho estos hombres. La Armada de Israel han desarrollado algo espectacular, que es un sistema electrónico, cibernético, de milicia, de largo alcance, donde interceptan a las bombas que vienen hacia su territorio. Esto, yo como ciudadano israelí, imagínate que fuera yo ciudadano israelí o tú ciudadano israelí, imagínate que sabes que tu país se está defendiendo. Y si algo saben los judíos es que todas las fuerzas de defensa israelí, todas están enfocadas en salvar la nación. Esto me conmueve porque nosotros tendríamos que aprenderle esto a la nación de Israel. Todos, los plomeros, los maestros, los electricistas, los restauranteros, todos tienen que pasar por el ejército de Israel. Hombres y mujeres, desde los 18 años tienen que hacer 2 o 3 años, según si eres hombre o si eres mujer. Y bueno, ve la siguiente imagen, es un resumen. Al día jueves, 2.300 cohetes habían sido proyectados. Y si tú estás escuchando, esta es también la alarma, la sirena. Hubo un día donde, fíjate bien lo que te voy a decir, el 80% de la población de Israel se tuvo que ir a esconder a los búnkers, a los lugares de defensa. Gracias a esto, que ellos están preparados para defenderse, los daños a civiles han sido enormes, pero no tantos, porque justamente ellos han invertido en en este arsenal y en ese desarrollo militar para proteger a su población. Quiero decir esto de los 2.300, que ya posiblemente van en los 2.700 proyectiles. Aproximadamente el 25% de esos proyectiles, más de 400, han caído dentro de la Franja de Gaza. No sé si puedes ver el siguiente video, donde ellos mismos dejan ver cómo la fuerza de defensa israelí deja ver cómo el proyectil no logra salir y se regresa. Esto es tremendo, porque deja heridos y muertos a su propia gente. Tú imagínate hasta dónde llega el odio, que no les importa matar a niños, a mujeres, a gente civil de Palestina, de Gaza. En la siguiente
en la siguiente imagen que tú puedes ver, por favor. Aquí estamos viendo cómo ellos, en un pueblo árabe, dentro del territorio de Israel, es alcanzado por los mismos misiles de Hamas y ellos están celebrando. Esto es increíble. No puede ser, esto puede ser hasta inmoral. ¿Cómo es posible que un ejército que de verdad tiene más bien... y yo quiero darlo a conocer, porque ¿cuál es el objetivo de esto? Es causar terror inclusive a sus mismas personas. Quiero decirte que si tú fueras árabe y vivieras dentro de esos circunstancias, tú te tienes que sumar con los árabes porque si no la agarran contra ti. Así es que se me hace inmoral estar dispuesto a lanzar cohetes para matar a su propia gente. El odio de Hamas, que de verdad muestra que han perdido todo tipo de humanidad. Ahora, las fuerzas de defensa israelí siguen atacando exclusivamente o defendiéndose y contraatacando exclusivamente objetivos militares en la franja de Gaza, que al parecer reportan 600 objetivos alcanzados. Muchos de estos objetivos han sido bodegas, otros, por ejemplo, túneles. Quiero mencionarte esto. Por ejemplo, esta imagen estás viendo en un hotel en las playas de Gaza. Este hotel almacenaba armamento y obviamente pone bajo la idea de que es un hotel, pero almacenaba material bélico y además en esa zona había lo que se llama las entradas a los túneles. Los túneles en Gaza, denominado por ellos mismos el metro de Gaza, son túneles para desplazarse dentro de la franja, subterráneos, donde ellos obviamente almacenan elementos bélicos, armas y ellos también. Y bueno, tú puedes ver esta otra imagen, también provista de la cuenta de las Fuerzas de Defensa de Israel, donde ellos muestran cómo, la imagen anterior, esa, hay un kinder, hay una mezquita y al lado, si tú abres este Twitter vas a darte cuenta cómo al lado está la entrada a uno de los túneles. Bueno, esto es increíble. Ellos almacenan armas al lado de un kinder porque saben que los judíos no van a atacarlos. Este es el uso desmedido de la fuerza, porque mucha gente cuestiona a Israel por el uso desmedido de la fuerza, pero yo diría que el uso desmedido de la fuerza es más bien desde Gaza. ¿Cómo es posible que esto fue lo que pasó en Beirut, desde mi punto de vista, la tremenda explosión en el puerto comercial, en el único puerto de Beirut, fue porque almacenaron en el puerto principal una gran cantidad, y tú te acuerdas de esta explosión que hubo en Líbano, terrible. Así es que las pérdidas para Israel son enormes, pero no son tan grandes porque definitivamente ellos han invertido en defensa y han invertido en calidad de contraataque. Ahora sí, quiero que vean este video que muestra a la compañía, fíjate bien cómo dice Rafael. Esa es la compañía que fabrica el famoso domo de hierro. Y bueno, si tú observas este video, vas a ver cómo mujeres, hombres, jóvenes dispuestos, concentrados, metidos en levantar justamente el domo de hierro. ¿Qué son? Que son cohetes que salen a interceptar lo que tú ves ahí están, salen a interceptar los misiles, los proyectiles que salen de Gaza. Si te fijas, ahí está. Cuando tú ves que estrellan en el cielo, es porque son alcanzados por estos misiles. En la siguiente video, esto es increíble. Esto es algo, en el siguiente video tú vas a ver cómo aquí se ve un mundo de cohetes, cientos de cohetes lanzados sobre el techo de Tel Aviv. Tú imagínate que estaba arriba de ti pasando esto. Los mismos residuos de esas explosiones en el cielo pueden matar a alguien por la caída de esos residuos. Y sin embargo, bueno, quiero que veas la siguiente imagen. Israel tiene un desarrollo militar, policíaco, de defensa, de seguridad extraordinario. Dicen que eres completamente identificado
y que ellos desarrollaron, por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial. Si tú tienes un celular, bueno, tienes mucha tecnología israelí de seguridad en tu celular. El resumen de todo esto es que ciudades de Judea, de Samaria, de Jerusalén, de Tel Aviv, Ashdod, Petah Tikva, Lod, por ejemplo, en Lod, la ciudad de Lod, hubo toque de queda y hubo inclusive muertes de palestinos dentro del territorio israelí que fueron alcanzados por los proyectiles. Ahora, sumado a esto, se suma esta falta de seguridad y de paz. ¿Por qué? Porque muchas de estas ciudades, si no es que todas, conviven. Fíjate bien lo que vas a ver ahora. Este video que tú estás viendo ahora es la tragedia quizá más grande que está viviendo Israel en este momento. Hay muchas imágenes como estas donde israelitas, árabes, palestinos y judíos conviviendo en una forma mixta, tristemente se lastiman, se ofenden, se golpean en la calle y bueno, esto es lo más terrible que pasa. Ahora, el viernes 14 de mayo sucedió algo muy interesante. Salió una emisión de un tweet de las fuerzas de defensa israelí, donde ellos avisaban, si quieres ver la siguiente imagen, por favor, ellos avisaban, bueno, esto es como lo tremendo, ¿no? De lo que han invertido los judíos. Quiero nada más terminar de ver esto. Estas son los aviones, los famosos aviones, los F-16. Yo, perdón, no sé bien, pero ahí están. Última generación, donde salen a defender y bueno, los estragos que han causado en Gaza son impresionantes. En fin, ahora sí, si quieren, por favor, poner la siguiente imagen. Israel engaña a Hamás con una brillante estrategia. Al parecer fue un engaño, pero parece que fue un error, una equivocación que avisan que va a haber una incursión, inclusive lo avisaron en la prensa, que va a haber una incursión en Gaza, en la franja, y que iban a entrar las fuerzas terrestres. Iban a irrumpir sobre la franja con tanques, con armamento. Y bueno, el mundo, el día 14, en la tarde, estábamos recibiendo esa noticia. Y bueno, lo que ellos sí hicieron, no entraron, pero sí hicieron destruir los túneles, los famosos túneles del metro. Ellos no sé si fue a propósito o no fue a propósito, al parecer fue un error, al anunciar, inclusive a la prensa la engañaron también, no sé si fue a propósito o no, la prensa mundial, quizá tú lo escuchaste, que iban a irrumpir de forma terrestre a la franja de Gaza. Lo que hicieron fue que muchos de los terroristas entraron a los túneles y lo que ellos sí atacaron fueron los túneles del famoso metro de Gaza. Así es que en el siguiente tweet puedes ver justamente la imagen del tweet que ellos mandaron diciendo que iban a entrar a Gaza con tanques. Bueno, pues al parecer esto está provocando que Hamás baje la guardia y esté pidiendo tregua o cese al fuego. Aún no ha habido esto. Sin embargo, quiero nada más agregar, y todo esto está increíble porque ¿qué pasa con todos los vecinos? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué ha dicho el mundo? Líbano quiso, como que era el momento exacto, era el momento preciso, quiso invadir desde el norte y bueno, hubo disturbios en el norte de la frontera de Líbano. Ellos rebasaron, aquí fue la línea azul, la línea de la ONU, ahí está el ejército de la ONU en el norte, pero esto no prosperó, estos se regresaron y bueno, Líbano ha hecho declaraciones, Siria ha hecho declaraciones, obviamente Líbano, que es un militante de Hezbollah, que su milicia es Hezbollah también, tristemente, algunos de Hezbollah
Por lo visto, una persona intentó cruzar la línea y bueno, fue abatida por el ejército israelí también. Y bueno, esta imagen muestra al presidente de Turquía y al presidente de Rusia, quienes se reunieron esta semana y hablaron muy mal de Israel. Dijeron que esto era un abuso y que tenían que pararlo. También lo hizo Egipto y también lo hizo Jordania. Sin embargo, ninguno de estos países han hecho más que hablar. La Comunidad Europea, por su lado, ha hecho despliegue de apoyo. Bueno, esta imagen es de los Emiratos Árabes, un país árabe que acaba de firmar justamente el acuerdo de paz con Israel. Hace recientemente vemos a su foreign minister que él firmó el tratado de paz con Estados Unidos y con Israel. Está diciendo que cese, le está diciendo a Hamas, a Gaza, que cese los ataques, porque si no ellos van a dejar de invertir en la franja de Gaza. Emiratos Árabes invierte. En fin, te decía, la Comunidad Europea también se ha postrado, por ejemplo, Austria, Alemania, han ondeado en apoyo a Israel, han ondeado las banderas de Israel. Y bueno, se acaba de pronunciar el primer ministro británico, también se acaba de pronunciar a favor de Israel en Francia. Y bueno, y quiero terminar nada más diciéndote que en este momento, el día de hoy, en la ONU, el Consejo de Seguridad se está reuniendo. Y bueno, por lo visto, la ONU, que es las naciones que nunca se unen, no han logrado, para variar, no han logrado nada. Parece que suspendieron las pláticas, pero eso pasó el día de hoy. Y bueno, terminando con esto, quiero decirte, mira esta imagen, para que veas a toda la gente. Esta es una imagen donde tú puedes ver al primer ministro, al jefe de defensa israelí, al nuevo primer ministro que había sido elegido, o sea, Benny Gantz, a David Kojavi y todos los que, digamos, controlan el más alto nivel de seguridad sobre su pueblo. Los ves reunidos, la siguiente imagen también los ves trabajando sin cesar a favor de la protección, y lo ha declarado una y otra vez. Y me emociona ver al primer ministro, y con esto quiero cerrar, quiero cerrar con este comentario. El primer ministro una y otra vez declara, antes de poner esta imagen con la cual vamos a despedir, quiero nada más decirte, el primer ministro declara una y otra vez que es un pueblo de Dios, bendecido por Dios, sostenido por Dios, es un pueblo de milagros. No se cansa de decir que le han ganado a los egipcios, le han ganado a los romanos, le han ganado, no pudieron contra ellos los nazis. Finalmente, todos los imperios anteriores que han luchado contra Israel ya no están. Israel sigue siendo una nación fuerte y poderosa al día de hoy. Estamos viendo ante nuestros ojos la escalada de un conflicto que no trae paz y seguridad. Y la Biblia dice que cuando oigas de paz y seguridad, puede ser que esté llegando el anticristo a este mundo. No lo sé, no quiero adelantarme a ninguna cosa, pero cuando tú ves, y con esta última imagen me quiero despedir, cuando tú ves que ellos han desarrollado algo milagroso, donde ellos, la única nación, que ya, por cierto, lo están vendiendo en otros países del mundo ya, otro éxito más. No solamente lograron traer agua en el desierto, traer agua potable del mar, no solamente lograron sacarle provecho a un país pequeñito, donde fluye leche y miel al día de hoy, donde volvieron a cosechar en los montes, donde volvieron a reverdecer los árboles, donde volvieron a jugar los niños judíos en las calles, en los montes, en las casas, en las escuelas de Judea. No solamente eso, están desarrollando la vida y están, como lo dijimos al principio, están destacando ante los ojos del mundo, están destacando. Este momento está luchando solo Israel. Ora por la paz de Jerusalén, ora por Israel, porque en su paz Dios quiere traer algo para nosotros. Este es el territorio bíblico, es el territorio donde Dios puso sus ojos, es una nación fuera de serie. Yo amo Israel, me pronuncio a favor de Israel y también me pronuncio a favor de los palestinos, y no por eso pienso que esté en contra unos de otros. ¿Podemos habitar? Claro que sí. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y por último, te quiero decir que Dios nos dice en su palabra muy claramente que cuando veamos esto,
que no nos alarmemos, que era necesario que pasara estas cosas y Él tiene un propósito y un proyecto detrás de todo lo que estamos viviendo. Así es que no te aflijas ni te preocupes fuera de Dios en la palabra. Ve a Dios, ve a la palabra y recuerda que Dios está sentado en su trono. Él nos dijo que veláramos porque los días eran malos. Él nos dijo que estuviéramos pendientes de lo que está pasando. Y bueno, también hay que estar pendiente en México. Tenemos que orar por nuestro país. Tenemos que pedir por las elecciones que son a 2 semanas. Tenemos que orar por todos los acontecimientos para que Dios nos guarde en paz y en honestidad. Y que podamos vivir estos días dependiendo de la bendición y de la protección del único que nos puede guardar, que realmente nos guarda por encima de cualquier cosa. Dios, Jesús, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que vive y reina para siempre y reinará. Dios te bendiga.